Hola amigos, hace aproximadamente 2 años que subí mi primer video tutorial sobre cómo dibujar cabello de hombre El macho. y ya ha pasado un buen tiempo, así que decidí hacer un video tutorial sobre cómo dibujar cabello de hombre, pero actualizado, porque en ese tiempo que ha pasado pues he aprendido nuevas técnicas, he practicado un poco más. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Así que si quieres aprender a dibujar cabello de hombre realista y muy fácil, tienes que quedarte aquí a ver este video porque te lo enseñaré paso a paso. Además, te invito a que te quedes hasta el final del video porque en alguna parte de este te voy a dejar una sorpresa que te va a encantar. Ese es un verdadero hombre. Así que sin más dilación, vamos allá. Ahora sí viene lo chido. Con este lápiz de grafito 6B, que ya está un poco acabado, voy a comenzar haciendo un boceto muy general de la estructura del cabello. Cada tipo de peinado de cabello es diferente. Por ende, aquí les voy a enseñar las bases para dibujar cualquier tipo de cabello. Ya ustedes, por preferencia propia, decidirán a qué tipo de peinado aplicarlo. Bien pensado, Woody. Para hacer este boceto, yo lo que hago es ejercer muy poca presión al papel, ya que este es un lápiz que mancha demasiado. Voy a adelantar algunas zonas del video poniéndolo en cámara rápida para que pues no se haga tan tedioso el video. ¿Acaso no lo viste venir? Entonces lo primero que vamos a definir es la estructura del cabello. Por ejemplo, aquí quiero que estos cabellos sean ondulados y que den la siguiente forma. Entonces trato primero de sacar estas estructuras, como estas formas le van a dar movimiento al dibujo. Y ahora les voy a enseñar una técnica que aprendí hace poco, que es generar un poco de polvo de grafito, por ejemplo con este lápiz 6B, y después con ese polvo de grafito vamos a empezar a hacer las sombras. El polvo de grafito lo distribuyo precisamente en estas zonas porque es donde va a comenzar las zonas de sombra, es donde quiero que vaya más oscuridad. Ahora, otro truco que no enseñé en el anterior video es que, por ejemplo, con esta punta, que es como de una aguja de coser, pero pueden usar cualquier tipo de punta, para que lo importante es que genere como una especie de hueco en el papel y en esos lugares no va a entrar el grafito. Por ende van a aparecer como si fueran cabellos blancos o cabellos muy brillantes. Si les gusta este truco, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que activen la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ningún video. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Tratemos de no abusar con esta herramienta porque es solo para generar algunos cabellos, no muchos, ya que con el borrador podremos también generar algunos brillos. Ahora pueden usar un difumino o, como estoy usando en este caso, una servilleta para comenzar a distribuir el grafito. Ahora, como dice Luisito Comunica, viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. Porque con el lápiz, el mismo lápiz que usamos hace un rato, vamos a comenzar a tratar de simular o de dibujar lo que son los cabellos. Voy a comenzar con las partes oscuras, donde ejerceré mayor presión al papel, y en las zonas blancas es donde ejerceré menor presión. Ejerzo presión al principio en la base del cabello y suelto. Ejerzo presión y suelto. Hago eso mismo, pero para hacer diferentes tipos de cabellos. Presión, suelto y así sucesivamente. En las partes que no quiero que la base del cabello se vea tan marcada, entonces no hago presión, sino que hago como una especie de péndulo con el lápiz, que en vez de ejercer presión, como que llego al papel, suelto y levanto. O sea, comienzo suave, en la mitad un poco duro y después levanto.
así, y así no dejaré una marca tan marcada, valga la redundancia, al principio. Eres grande, Drake. Ahora que tenemos más o menos definida la estructura del cabello, las luces y las sombras, vamos a ejecutar una técnica que consiste en difuminar, pero a la vez distribuir el grafito de manera más profunda para que quede un poco más contrastado y un poco más oscuro. Lo que haré es usar este pincel recortado para distribuir ese grafito de manera que quede más impregnado al papel. Como ven, queda una mancha más oscura. Entonces haré lo mismo en todo el cabello, especialmente en esas zonas oscuras. Con un portaminas de 0.5 milímetros, en este caso 4B, comenzaré a hacer algunos vellitos, algunos pelos que son más delgados, para así darle más realismo al dibujo y comenzar a darle más estructura y más definición en sí al cabello. También pueden usar un lápiz normal, pero asegúrense de que la punta esté muy afilada. Algunos centímetros más tarde. Ahora les voy a enseñar una herramienta muy útil para dibujar brillos en un dibujo, para generar esos brillos. Es este borrador Tombow Mono 0. Les dejaré en la descripción un link para que puedan comprarlo desde Amazon, pero también pueden usar, por ejemplo, el borrador del lápiz. Este borrador, por ejemplo, lo pueden recortar y con este mismo pueden hacer los brillos que vamos a hacer ahora. La sorpresa que les dije al principio del vídeo que iba a dejar en alguna parte de este es esta. Voy a estar recibiendo en mi cuenta de Instagram, les dejaré el usuario por aquí, sus dibujos sobre cómo dibujar cabello, lo que hayan aprendido a dibujar con ese tutorial, y voy a estar escogiendo el que más me guste o el mejor y lo voy a publicar en la pestaña de comunidad. Ah, caray, eso sí me interesa. Por lo general, el cabello siempre refleja algunos brillos, dependiendo la fuente de luz con la que se encuentre. Por eso es importante usar esta técnica para generar esas zonas de luz o esos cabellitos que se alcanzan a iluminar. A eso se le llama estrategia. Como ven, lo que hago son algunas especies de líneas sin ejercer mucha presión al papel. Eso es parte de crecer, Timmy. Para darle un toque más realista, con el difumino vamos a tratar de difuminar donde comenzamos algunas rayitas con el borrador, algunos cabellos brillantes, para que no queden tan marcados. Para finalizar, hacemos algunos cabellitos rebeldes para darle un poco más de realismo, y con esto ya casi terminamos el dibujo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, que eso me ayuda muchísimo, me apoya un montón. Eso es todo, amigos, espero que les haya sido de utilidad este video, que lo hayan entendido, que lo apliquen, que es lo importante. Y si les gustó, los invito a que se suscriban si no lo han hecho, que le den like al video, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.